Hola a todos, a todas, a todes. La verdad que es un placer estar hoy acá presentando ante ustedes con motivo de celebrar los 10 primeros años de vida del RCG Argentina. Así que bueno, yo soy Gonzalo Parra y les voy a contar un poco de las historias a lo largo de este camino, de cómo fuimos creciendo juntos como comunidad en el RCG y yo como científico en estos 10 años de carrera y de desarrollo del RCG. Entonces, primero contarles que el RCG depende del Student Council. El Student Council es el consejo estudiantil de la International Society for Computational Biology. El Student Council tiene un comité ejecutivo del cual Alex y yo formamos parte. Y este equipo tiene como 5 personas y se encarga de coordinar los esfuerzos de los diferentes RCGs que están organizados por continente, dentro de los cuales en el RCG de las Américas está el RCG Argentina. Al día de hoy, yo ya pasó un tiempo, pero entre el 2006 y el 2011 yo comencé mi camino estudiando la licenciatura en bioinformática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para aquellos que no saben, esta facultad se encuentra en Entre Ríos, en la localidad de Oro Verde, cerquita de Santa Fe, más cerca de Santa Fe que otras localidades de Entre Ríos. Pero lo interesante es que existía un plan de estudios para la carrera de bioinformática, pero el tema es que los docentes no estaban contratados hasta sino un año o un cuatrimestre antes de que tengan que comenzar las clases. Esto llevó a que Gonzalo, con un carácter siempre guerrillero junto a sus compañeros, terminaban constantemente molestando o pidiendo a los directivos de la facultad saber qué había pasado con los docentes. Nunca sabíamos si los docentes estaban contratados o si no, no podíamos adelantar materias y tampoco sabíamos si iba a haber docentes y si no había docentes se nos podía atrasar todo el cronograma de la carrera y eventualmente alargarse la carrera en años. Entonces esto era una incertidumbre total en el 2006. No sabíamos la verdad de qué otros bioinformáticos o bioinformáticas existían en el país. No sabíamos qué íbamos a hacer cuando nos recibimos. Nadie sabía muy bien qué es lo que era la bioinformática, todo estaba recién arrancando, así que la verdad que era todo muy interesante, pero a la vez muy incierto. Esto continuó así, más o menos por unos años, porque tuvimos todo el ciclo básico de la carrera, hasta que en cuarto año tuvimos nuestra primer materia, o en tercer año creo, en cuarto, tuvimos nuestra primera materia que se llamaba Alineamientos de Secuencias, a cargo de Patricio Yankelevich. Él era un doctor en bioinformática que se encontraba viviendo en Buenos Aires, trabajaba para la empresa Biocidus también, y él lo que empezó a hacer es viajar cada 15 días desde Buenos Aires hasta Oro Verde. Iba en avión, en colectivo o en bus, iba, se quedaba un día, nos daba clases y después volvía y la semana que no iba teníamos clases a la distancia, tipo tarea. Entonces, Patricio fue el primer bioinformático de verdad que nosotros conocimos. Como dije, viajaba cada 2 semanas. Fue una de mis materias favoritas porque la verdad que era como ciencia ficción. Ahí por primera vez comenzábamos a entender de qué se trataba la bioinformática. Y cuestión que cuando termina la materia, él me ofrece hacer una tesina de grado, me ofrece un proyecto en colaboración con un laboratorio de la UBA. Desde la facultad les gustó el proyecto, pero me dijeron que era muy largo, así que o lo tenía que acortar o tenía que buscar a otro estudiante que haga conmigo y dividamos la mitad del tiempo, digamos, el diagrama de Gantt en dos partes equitativas de lo que se supone es una tesina de grado. Entonces me asocié con Christian Rohr, otro estudiante, compañero mío de la carrera, hoy en día bioinformático, trabajando en Rosario, y hicimos la tesina en el laboratorio de la doctora Carolina Pérez Castro, que en su momento estaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estaba también algún dato de colores, que ella formaba parte del laboratorio de Lino Barañao. Así que la tesina fue dirigida por Carolina Pérez Castro y codirigida por Patricio Yankelevich. Y el título, y esto es algo que sí remarco como para que vayan identificando, es que el título de la tesis era Identificación de genes candidatos para la regulación de células madres embrionarias. Teníamos que buscar factores de transcripción que de alguna forma tuvieran un rol esencial de mantener la identidad de estos tipos celulares. Entonces este fue el primer tema de trabajo en el que yo empecé a trabajar.
Hicimos la tesina, terminamos de cursar, hasta que en el 2010 presentamos la tesina, ¿sí? Nos recibimos, acá hay una foto de cuando me están ensuciando con miles de cosas atado a un árbol, que es tipo la tradición en Entre Ríos, y hasta que también más o menos en la misma época, por suerte, recibí la notificación de que me habían aceptado para hacer una beca, para tomar una beca doctoral en el CONICET, dentro del laboratorio de fisiología de proteínas. Aquí es donde se produce mi primer cambio de tema, porque yo venía trabajando en regulación transcripcional y de repente iba a trabajar en estructuras de proteínas. Entonces acá hago un paréntesis acerca de lo que para mí fue algo interesante de analizar, es que la evaluación que yo tuve de CONICET fue buena, pero ahí, al límite. ¿Por qué? Porque mi director era muy joven, era repatriado, yo era su primer estudiante potencial de doctorado, entonces lo penalizaron más o menos en puntaje por ser muy joven y por no tener gente a cargo que ya se haya doctorado. Yo aparte no tenía presentaciones de pósters en congresos ni charlas porque mi tesina de grado estaba bajo un acuerdo de confidencialidad. Entonces en ese momento nuestra directora no nos permitía presentar el trabajo en ningún congreso hasta tanto no estuviese publicado los resultados. Entonces la verdad que a mí me salvó en CONICET el promedio, me salvó también el haber sido docente durante varios años y el haber hecho pasantías en algunos laboratorios mientras cursaba. Entonces, mi primer consejo en el día de hoy es que los estudiantes tienen que decidir de forma temprana si quieren presentarse al CONICET, porque un par de años antes ya tienen que empezar de una forma estratégica a construir su CV para poder presentarse. Y esto podemos hablar más tarde también, pero este es mi primer consejo que les doy a los más jóvenes que están escuchando. Eh, en la transición entre que yo soy un estudiante de finalización de la licenciatura hasta que comienzo mi doctorado, en esa transición ocurren dos eventos muy importantes para lo que es mi carrera y el RCG. En primer lugar, en 2010 se sucede el primer Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional en la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires. Para esto, esto es una foto allá de varios compañeros y yo, en donde básicamente la universidad puso un colectivo, un bus, que nos llevó desde Oro Verde hasta Buenos Aires, nos quedamos en un hostel, esto fue como una especie de viaje de egresados, pero en vez de ir a Bariloche íbamos a Buenos Aires durante la carrera de grado, y ahí fue donde nos reunimos por primera vez con otros bioinformáticos, entre ellos estaba Santi Carmona y otra gente que más adelante voy a hablar de ellos, y ahí decidimos que nos teníamos que empezar a juntar porque había comenzado a funcionar la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional y nosotros queríamos formar parte de este movimiento. Entonces queríamos ser el órgano estudiantil y así nos sentíamos. Entonces así fue que empezamos a generar reuniones y tratativas de qué podíamos hacer hasta que en 2011 viajamos a Chile, también un grupo grande de estudiantes de distintos laboratorios, yo ya estaba en el doctorado, y asistimos a la conferencia internacional de la Sociedad de Bioinformática a nivel global en 2011, que se hizo en Santiago de Chile, y ahí fue donde decidimos enviar la propuesta para crear nuestro propio RCG como parte del SSB, porque antes veníamos trabajando como un grupo de estudiantes independientes y ahora queríamos institucionalizarnos como parte de el Consejo Estudiantil de la SCB como la RCG Argentina. Ahí se decidió que yo iba a ser el primer presidente y que Alex iba a ser el secretario. Entonces, durante mi doctorado, la verdad que fue un doctorado maravilloso, tuve mucha suerte, a cargo de la supervisión estuvo el doctor Diego Ferreiro, bajo su tutela hice muchos análisis muy interesantes, me dediqué a tratar de entender las simetrías y qué tan simétricas estructuralmente son las estructuras de ciertos tipos de proteínas en general, como los Tim Barres, los WD40 o ciertos otros tipos de proteínas repetitivas en particular. Me dediqué a entender la frustración energética, que es un concepto muy, muy lindo que habla de que acerca de que los conflictos energéticos que se encuentran remanentes en una estructura proteica tienen que ver con la función de la proteína. Estos conflictos se han mantenido a lo largo de escalas evolutivas, ¿sí? Y también hice, por ejemplo, simulaciones de plegado y demás. Pero también hubo momentos muy lindos, teníamos una costumbre muy, muy linda, esto no es un cumpleaños de una persona, sino que es el cumpleaños del laboratorio. Todos los años nosotros festejamos el cumpleaños del LFP. Al mismo tiempo, cada vez que alguien publicaba un paper dentro del laboratorio, tenía que traer una botella de vino y estos eran corchos de distintos papers dentro del laboratorio. Esto creo que al final vimos que esta es la medida de 5 años de productividad,
así que no estaba tan mal para un laboratorio, nada mal para un laboratorio tan nuevo, tan joven, y a la vez tuve la suerte de poder colaborar con grandes figuras del campo de biología computacional en el campo estructural de la bioinformática, como Peter Warines, que fue el que creó la teoría de los paisajes energéticos, como Manfred Sippel, que diseñó campos de fuerza estadísticos para entender las proteínas, Silvio Tosato, que está en Italia, o Verónica Becher, del Departamento de Computación de la UBA. La verdad que fueron a la vez, yo creo que otro consejo es de que, aparte de tener un buen director, lo que es necesario es tener buenos colaboradores que puedan dar consejo más allá del director, del supervisor, porque te abren la mente, tienen otras formaciones, esta gente eran físicos o matemáticos, que complementaban muy bien la formación más biológica de Diego. Yo siendo bioinformático, la verdad que era un grupo de trabajo muy bueno. Pero entonces esto continuó, yo seguí mi doctorado y a la par de mi doctorado yo seguí trabajando en Insect, que era el tema de regulación transcripcional de mi tesina de grado. En estos años, en paralelo, generamos un web server para encontrar factores de transcripción que son importantes para regular ciertos tipos celulares. A la vez, ahora fui yo el que comenzó a viajar cada 2 semanas a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos para hacer JTP de la materia de estructuras biomoleculares. Yo viajaba cada 2 semanas también en colectivo y volvía y desempeñaba mis tareas docentes. Y en ese dar clases conozco, es uno de los hitos también tal vez más grandes de mi carrera, que conocí a María Freiberger, quien fue mi primer estudiante de grado. O sea, yo dirigí su tesina de grado de la licenciatura en bioinformática. La verdad que tenía mucho miedo de hacerlo, pero bueno, con el apoyo de mi director, porque fue co-supervisada por Diego Ferreiro, lo hicimos juntos y la verdad que fue una experiencia increíble y nos fue bastante bien. Después les voy a contar un poco. Y por ahí también lo interesante es que todo esto se dio en paralelo con mi desempeño en distintas funciones dentro de la RCG Argentina. Entonces, entre el 2010 y el 2012, la verdad que lo que hacíamos era coordinar workshops y distintas reuniones entre un grupo anónimo de estudiantes. En 2012 se genera el RCG Argentina de forma oficial y yo fui el primer presidente de 2012 a 2014. Posteriormente fui su vicepresidente de 2014 a 2015. Y a partir de ahí empiezo a tener funciones un poco más a nivel más general dentro del Student Council. Me convierto en el primer Vice Chair de Latinoamérica, o sea que yo estaba a cargo de tratar de organizar y de crear nuevos grupos de estudiantes en el continente. Hasta ese momento Argentina era el primero. Entonces en esta sucesión de actividades suceden cosas muy interesantes. La primera es que en el 2014 generamos por primera vez, celebramos el primer simposio latinoamericano del Student Council de la SCB. Esto fue en Brasil. Esto fue un desafío gigante porque en esa época no teníamos la comunidad que tenemos ahora. De hecho, no conocimos a nadie en Brasil y la verdad que conseguimos un grupo a partir de hacer posteos en blogs y en distintas páginas web buscando ayuda. Por suerte apareció mucha gente interesada. Es así de que en esos años, en el 2015, se generan otros RCGs a partir de gente que conocimos en este evento. Se genera el RCG Brasil, el RCG México y el RCG Chile, con fantásticos líderes que se han hecho cargo de una forma muy exitosa llevar adelante proyectos en cada país. En el 2016 también generamos, por primera vez, celebramos el primer simposio argentino de jóvenes investigadores en bioinformática, o sea, el primer SAGIP. Y acá lo interesante que me gustaría comentar es que la razón de por qué generamos este evento, este lugar de encuentro, es porque yo les comenté que yo cuando me presenté con el CET no tenía pósters. Y esto nos pasó a muchos. La razón de eso es que como cuando vos recién empezás en bioinformática es difícil enganchar un trabajo que salga rápido de forma que uno lo pueda mandar a un congreso de biofísica o de algo que no sea bioinformática pura para presentarlo. Y aparte las fechas en que la mayoría de los congresos suceden no son compatibles con la vida de presentarse a CONICET en julio. Entonces la idea fue generar un espacio que se celebre cerca de la fecha de CONICET, en donde sea un espacio de bioinformática. Entonces los estudiantes que se querían presentar a CONICET tuvieran la posibilidad de presentar un trabajo, ponerlo en su CV y sumar puntos para la convocatoria de CONICET. Así es como surge el SAGIP. Yo seguía avanzando en mi carrera y se da que termino el doctorado, estoy finalizando el doctorado en el 2015,
Ahí empecé a ver que yo me quería ir al exterior, a hacer una estadía postdoctoral, para lo cual también quería cambiar un poco de tema, para poder tener una visión más global del campo y no estar en el mismo tema que mi director, lo cual es buenísimo en términos de productividad, pero te limita un poco en términos de independencia y después no se sabe quién son las ideas y uno nunca termina de ser del todo muy independiente, o por lo menos yo quería ser más independiente en ese sentido, más allá de que mi relación con Diego es de lo mejor. Pero bueno, eso también fue toda una experiencia. Mandé muchos mails a investigadores en el exterior para pedirles postdoc. Muchos no me respondieron. Tuve entrevistas con 3, 4, 5 instancias y que al final me dijeron no, seleccionamos a otra persona. Pero bueno, hubo muchos actos fallidos, pero como soy bastante cabeza dura, seguí intentando. Fui a Irlanda a un congreso de la ISMB en ese año, gracias a que me gané una beca de viaje que era destinada a líderes de los RCGs, o sea que ya en este momento mi inversión de tiempo como parte del RCG empieza a tener mucho beneficio, porque yo puedo ir a Irlanda básicamente por esta beca y por una ayuda económica que me dio también Diego desde el presupuesto de su laboratorio. Yo en ese año también me presenté al CONICET en paralelo, como un plan, digamos, alternativo a que no me servía de nada. Diego también acá le tengo que agradecer porque me permitió presentarme dentro de su laboratorio a postdoc en CONICET. Pero bueno, cuando estoy en Irlanda, conozco a Johannes Soding, un investigador bastante famoso en el área de predicción de estructuras, ¿sí? y métodos estadísticos y demás. Él me acepta para que yo me pueda unir a su laboratorio en Göttingen, en Alemania, pero me dice que tiene financiamiento para un año. Entonces tengo que ver cómo hago para después yo poder seguir financiándome después de ese año. Entonces empiezo a escribir becas internacionales para ese fin. La realidad es que me pasé varios meses escribiendo estas becas, a la par de que estaba terminando el doctorado, a la par de que estaba viajando a Entre Ríos para dar clases, estaba terminando la segunda versión del frustratómetro para poder publicarla. Fue una época bastante estresante, digamos, me requirió mucho esfuerzo mental y físico. Bueno, escribí las becas, mando la primera, Human Frontiers, es rechazada. Mando la segunda, Marie Curie, es rechazada. Y algo que me olvidé de mencionar, pero que es importante, que acá yo decido también cambiar de tema nuevamente. Ahora, en vez de trabajar en estructuras de proteínas, quiero trabajar en dominios de proteínas, pero a nivel de secuencia. Mi proyecto que yo escribo es para generar una base de datos de cuáles son los dominios, detectar dominios en secuencia en todo el universo de proteínas. Con esto escribo mi beca EMBO. La envío, me avisan que paso la primera etapa y me llaman a la segunda etapa, que consiste en una entrevista. Básicamente me mandan un email y me dicen: Gonzalo, doctor, estimado señor Parra, te ha pasado y va a tener una entrevista personal con Cristina Orengo. Y Cristina Orengo como ya vimos en el keynote de hoy, es una persona muy involucrada dentro de la ICCB, en el Board of Directors. Entonces yo dije, bueno, acá cada vez tengo una posibilidad, pues si se acuerda de mí, si yo puedo contar de que soy parte del Student Council y demás, tal vez mira con mejores ojos mi desempeño y tengo una posibilidad de ganar esta beca. Eh, Tenemos la entrevista, me parece que va muy bien y me dicen que bueno, que tengo que esperar los resultados, pero pasan los meses y no tengo ninguna noticia, entonces me doy medio como resignado y empiezo a escribir otra beca, la beca Humboldt, y en junio yo me agarro de 2016, me tomo un avión para irme a Göttingen. Ese viaje a Göttingen tiene una escala en Grecia, porque era más barato ir a Grecia y después a Alemania que ir directo, no sé por qué. Y cuando me bajo del avión me entra un mail en el aeropuerto de que los resultados están disponibles, pero no me dicen qué pasó, así que tengo que ir al hostel. Imagínense mis nervios. Entro al hostel, lo primero que hago es pedir la clave del Wi-Fi y entro y ahí me doy cuenta de que me había ganado la beca EMBO para hacer 2 años de estadía doctoral en el Max Planck con Johannes Soding. Estoy seguro que Cristina Orengo en esto no tuvo nada que ver, ni mi participación en el RCG, o sí, no lo sé, nunca lo sabremos, pero bueno, tal vez sí, seguramente que sí, psicológicamente al menos. Así que ya ahí también se empiezan a ver los beneficios de que yo hubiese formado parte de estos años del RCG. En mi postdoc en Göttingen, en el Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, estuvo bueno, pero la verdad que fue estresante porque mi proyecto nunca comenzó porque el estudiante de doctorado a cargo de generar los datos abandona el laboratorio sin terminar su doctorado. Eh, yo me veo obligado a cambiar de una forma radical de tema porque me tengo que unir a otro tema del laboratorio. En eso me uno al equipo de Single Cell Transcriptomics y la verdad que fue un desafío gigante porque tuve que aprender de nuevo un tema de cero.
Pero bueno, trabajé duro, desarrollamos 2 herramientas que se publicaron, Merlot y Prost, y la verdad que estuvo muy bueno, aprendí miles de cosas, así que no tengan miedo de cambiar de tema porque se puede, pero bueno, es un poco duro, pero siempre se crece, digamos, o sea, por lo menos esa es mi experiencia. A la par del postdoc de Göttingen, yo siempre hago cosas en paralelo porque no me puedo quedar con una sola cosa todo el tiempo porque me aburro y empiezo a procrastinar. Entonces, en los momentos de procrastinar, hago otro proyecto. Entonces, en ese hacer otros proyectos, continúo trabajando con María Freiberger porque María Freiberger todavía no estaba recibida. Yo seguía dirigiendo su tesina de grado en la distancia. Y bueno, en colaboración con Diego y con Peter Wellens, y logramos finalizar el trabajo de su tesina de frustración en sitios catalíticos de enzimas y lo podemos publicar. Al mismo tiempo, yo sigo formando parte de Student Council. La verdad que ya le había tomado el gusto a esto de estar tan expuesto, de los beneficios que tenía, y creo que también decidí poder invitar a más gente de Latinoamérica que forme parte y que se pueda beneficiar y crecer la comunidad, porque eran muchos los beneficios. Entonces me postulo como secretario del Executive Committee. Esa fue mi función, porque quedé en el cargo entre 2016 y 2018. Luego me postulo para ser el vicepresidente de la organización a nivel mundial, que esa es la posición que ocupo desde 2018 y hasta el 2021. Y mi objetivo era fortalecer la representación latinoamericana en el Student Council. La verdad que trabajamos un montón en esto junto con Alex Monzón y otras muchas personas de la región, de distintos países de Latinoamérica. Y bueno, cumplo mis 2 años de postdoc en Göttingen y me tengo que mover. Y bueno, la cuestión es que termino aceptando una posición en el EMBL bajo la supervisión de Oliver Stegle, una persona con mucho reconocimiento actualmente en el campo de single cell transcriptomics. Yo quería seguir con lo que ya había empezado en el anterior postdoc, quería trabajar en transectores celulares, pero ahora en multiespecies y multitecnologías, pero de nuevo, como siempre mi suerte, la colaboración se cae, no continúa, no prospera, el trabajo, el proyecto nunca lo logró ni siquiera comenzar demasiado productivamente. Entonces me cambio a otro tema con otra colaboración acerca de usar single cell omics aplicadas esta vez a cáncer de cerebro, en un tipo de cáncer que se llama mieloblastoma, que ocurre en niños, y la verdad que por primera vez me encuentro trabajando en un tema muy aplicado, está buenísimo porque son tecnologías de punta, mucho dinero, un tema muy importante, porque además tiene un trasfondo social, porque estos son niños de entre 5 y 9 años, así que la verdad que está muy bueno desde el punto de vista más práctico, que por primera vez algo muy aplicado. También me gusta decir que tengo mi laboratorio virtual de Brutal Lab, porque en este tiempo también actualmente estoy con Atil y con Diego Luna trabajando en sus tesinas de grado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ingeniería en la licenciatura de Bioinformática a la distancia, así que estamos trabajando en sus tesinas. Y sigo colaborando con María Freiberger porque la verdad que ella está empecinada en que tenemos que descubrir cómo funcionan las enzimas y las familias proteicas y el rol de la frustración local en esto. Así que bueno, tenemos reuniones en Zoom bastante seguido, la verdad que es muy divertido. Y bueno, pruebo también un poco qué es esto de dirigir gente. Eh, Algo muy importante a mi punto de vista es que en estos años hemos logrado, junto con mucha gente, generar una comunidad. En 2012 creamos el RSG Argentina, que es el único que estaba presente en la región latinoamericana, y ahora tenemos en México, tenemos en Chile, tenemos en Brasil, 2016 se genera Colombia, Costa Rica en 2018, Perú en 2019, y este año, la semana pasada, se aprobó el RSG Perú. Así que tenemos cientos de estudiantes alrededor del continente latinoamericano conectados en grupos de Facebook, en cuentas de Instagram, en cuentas de Twitter. La verdad que creo que lo que hemos logrado en estos años es crear una gran comunidad conectada y es el momento de recoger esos frutos y generar proyectos. Así que creo que los nuevos dirigentes de RCG, esa es la tarea que tienen, creo que hemos dejado estas bases para poder trabajar. Entonces, para concluir, esto simplemente fue una historia, fue mi historia, esto no es una guía para nadie. Si a alguien le sirve mi experiencia, bienvenido, pero esta es mi experiencia, hay muchas van a ver en el transcurso de estas charlas de hoy. Ser parte de la RCG Argentina a mí siempre me dio una plataforma de networking muy valiosa, me permitió acceder a becas, a colaboraciones, me dio contactos con gente muy interesante de mi nivel y más arriba y también en estadios más previos en sus carreras de todo tipo. Me ayudó mucho ser docente.
esto me dio confianza para moverme en el escenario, para juntar porotos en docencia para CONICET y para muchas cosas. Conocí estudiantes que luego ahora están trabajando conmigo en diferentes proyectos, en sus oficinas de grado. Cambiar de tema no es algo que yo aconsejo o desaconsejo, es una decisión muy personal, pero yo soy la muestra, creo, de que se puede sobrevivir al cambio de tema. Me pasó muchas veces, a veces queriendo, a veces sin querer, pero háganlo sin miedo, si es que así lo quieren, y si les pasa sin querer, no teman, porque si trabajan todos los días a conciencia, los temas se aprenden y se puede avanzar y se puede ser exitoso en esto. Un consejo para los estudiantes: piensen en objetivos flexibles en el corto y en el mediano plazo, porque hay que prepararse para las distintas etapas, hay que juntar currículum, pregunten alrededor qué condiciones se necesitan para ciertas cosas que ustedes tengan ganas de hacer, y siempre tengan en cuenta que los planes, por más que uno los planifique, pueden fallar, pero siempre se puede volver a empezar, y eso es lo importante en esto, que uno siempre tiene un nuevo día para volver a intentar y no pasa nada. Reflexiones de este camino. Creo que el CONICET es muy elitista. Eso es un defecto del sistema en el país, porque el promedio pesa mucho, y aunque uno sea un bioinformático de la hostia, si uno tiene un promedio bajo se hace muy complicado para entrar, y hay muchos ejemplos de gente que es fantástica y que luego consigue hacer ciencia por otras partes y demuestra que se merecía estar en el CONICET y en su momento no ingresó. Así que si quieren entrar al CONICET, prepárense con mucho tiempo. Hay otras alternativas, comuníquense con nosotros si necesitan ayuda o información, porque los podemos ayudar. Esto es algo también, no están solos ahora como estábamos nosotros en su momento. Tienen toda una red de contención para poder prepararse con tiempo. Aprovechen que pasa una década de historia de bioinformática en el país. Este simposio de hoy es la prueba. Esto era impensable en nuestro tiempo. Hoy van a tener muchas historias de qué es la bioinformática y cómo se teje y cómo se produce bioinformática en el país, que esto era imposible cuando yo era un estudiante. Así que aprovechenlo, disfrútenlo. Siempre que puedan, hagan servicio a la comunidad, se necesita. La comunidad existe porque hay gente que dedica su tiempo. Y no es algo, no es un gasto de tiempo, es una inversión. Siempre se retribuye. Yo obtuve, sin pensarlo, muchos beneficios que hoy los veo. Uno de mis últimos consejos es, como ahora parafraseo a mi director del doctorado, Diego Ferreiro, es que hay que hacer ciencia sincera, ciencia honesta. Y él siempre me decía que los papers, y ahora yo podría agregar el H-Index, ahora que hubo una pelea en Twitter acerca del H-Index de investigadores y qué sé yo, los papers y el H-Index no son lo importante en la carrera de un científico. Lo importante es hacer ciencia de verdad, ciencia sincera, ciencia honesta, de calidad. Los papers y el H-Index son solamente una consecuencia inevitable de ser un buen científico. Y una última cosa por ahí, muy personal, es cuiden la salud mental. Es muy difícil recuperarse de un burnout, toma mucho tiempo. Así que traten de balancear su vida y su trabajo. La ciencia no lo es todo. Y sin una mente saludable es muy difícil hacer buena ciencia también. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Cristín Orengo y a Cristina Marino por estar hoy acompañándonos, dos líderes indiscutidas de la bioinformática local y global. Gracias a todos. Gracias a todos por estar hoy acá. Y bueno, acepto preguntas y desde ya muchas gracias por participar en este simposio y por prestarme su tiempo. Muchas gracias.